Hello, everyone. Welcome to IAL News Brief. And you will be able to ask me questions, and I'm also going to give as much information as possible. So if you want to just raise your hand if you have any questions, or put a thumbs up and on the reaction so I can call your name. And but most likely I'll be able to, as I give out this presentation, most likely I'll be able to answer your questions. So as I go along. Buenas, gracias por estar con nosotros en este boletín informativo. Y yo voy a darle cuanta más información, pero usted también me puede hacer sus preguntas. Si me quiere hacer una pregunta, por favor, levante la mano, hagan el simbolito de la mano, o si no puede, en reacciones me puede hacer un pulgar arriba para, y yo lo llamo, sí, para que me haga su pregunta. Pero es muy posible que todas las preguntas se las responda mientras voy explicando. Y también quiero que me disculpen porque estoy un poco resfriada y entonces a lo mejor espero que todos me estén escuchando bien. Y si al caso me tengo que aliviar, entonces voy a apagar mi cámara y el sonido por un segundito para yo sonarme la nariz. Ok, estamos en tiempo de pandemia. ¿Qué se puede hacer? Ok, so Okay, so voy a empezar. I'm going to talk about first about COVID testing. So I just want to let you know that starting today, we started our COVID testing for our students. And again, it was a random, selected at random, but also the staff and families were able to get the tested. And if you filled out the form to do the testing, I'll show you the form. I'm going to share my screen so that you can see the screen. And it's going to be every Wednesday starting today. So it's a weekly thing from 9 a.m. to 3 p.m. at our middle school. And it goes directly to the company who does the testing. So we're not doing any of this intake or anything like that. Any information you need to email covidtesting92@gmail.com, and then they'll answer your question. Now, I want to the main thing that I want to let you know is if you did fill out this form, it's going to be the same form every week. But if it's closed, then you will not be able to enter the information. So now for today, the person who was giving out the people who were doing the testing, they had a personal matter, and so they had to go home. So at this point, testing is closed. So sorry. Then you will probably, if you signed up, then because they have your email address, then they will be able to contact you and say, so sorry, we're closed. We're no longer able to give out the test today. So they came early this morning, but right now they just closed. Ok, primero quiero hablarles sobre el test del COVID. Y nuestra escuela empezó a hacer la prueba de COVID a los alumnos seleccionados al azar, y a las familias también podían inscribirse para hacer esta prueba. Así que si usted se quiere inscribir para hacer esta prueba, va a ser semanal, de 9 a.m. a 3 p.m., empezando hoy en la escuela de la 433-204 calle. Ahora, quiero decirles que lamentablemente el día de hoy las personas que estaban haciendo la prueba tuvieron una emergencia personal y tuvieron que irse. Así que no sé si es por la pandemia que pasó, pero ya terminaron las pruebas, no van a estar hasta las 3 de la tarde hoy. Y como cogieron su correo electrónico, si usted se inscribió para hoy, pues no pierda el viaje. Y de todas formas, ellos tienen su correo electrónico y se los va a avisar. Ellos le avisan de que ya terminó las pruebas por hoy.
ya está cerrado. Pero los otros días, pues ya les digo, nosotros contratamos esta compañía y cualquier pregunta que tengan, pues entonces van directamente a usted, por favor, envíele un correo directo a covidtesting92@gmail.com y ellos le responderán las preguntas porque ya les digo, nosotros, nuestro personal no es el que hace el test, la prueba, ni el que maneja esta aplicación o registración. Okay, so any questions about that? Okay, so moving along. Um, does everybody have the testing? I'm going to put it in the chat, the testing form, just in case you want to register for next week. Puse en el chat el formulario para el test de la prueba de coronavirus, si usted se la quiere hacer aquí en la escuela. Y entonces la puse en el chat para que usted se inscriba. Ok. Ok. Siguiente, quiero hablarles de lo que va a pasar mañana. El centro de apoyo familiar, si su niño está en el centro de apoyo familiar, no hay clases en el edificio. So I want to let you know about tomorrow. If your child is in the family support center, if it's coming to the building at 204 Street, do not send him to school, to our building, because we have the vaccination happening. And so we do not want to have the students at the same time that the whole community is coming from all over. So because of that, they will receive their learning remotely. So it will be like everybody else. They will just get the whole classes via remote, and they still get the pod leaders to assist them in anything that they need. Um, now, I want to let you know that there are no more appointments available. So if you got in the form that there is no way to sign up, is because there are no more appointments available. And again, we gave out the space to the city, and the city is the one who deals with the registration form, who organizes the appointments, who sends out the people to deal with the lines and manage the whole vaccination, and then give out the vaccine. So we were not able to help if with anything else, but just letting you know that tomorrow, do not send your children to school, to the building, if they're coming to the family support center, because there will be many people from the community. And for those who sign up and they have not gotten an answer yet, if you sign up, it's very likely that you're in. It's just that they are still coordinating the timing. And so I know that their system was down for a little bit, so that's why it's taking long in replying to you. But they will be the ones who will send you information about when your appointment is, just because, again, they're in charge of the logistics. So, and again, when you sign up, and if you sign up and everything went well, I just want to let you know that they will say, oh, it's confirmed, you have to go to St. Jude's. And the reason it says that is because we do not own the building. We rent from St. Jude's Church. So it will say St. Jude's Church, but it's not at their church. It's at our middle school. So don't go to the church. Just come to us at 433 West 204th Street. Ok, so le quiero decir que mañana, si su niño está viniendo al plantel de la 204, como el centro de apoyo familiar, no lo envíe, les recuerdo, porque mañana es cuando empiezan la vacunación con la vacuna Johnson Johnson de una dosis. Entonces, no queremos que los niños estén al mismo tiempo que toda la comunidad está viniendo, porque claro, no queremos que ellos, si alguien tiene algo, que se vayan a contaminar. Entonces, muy importante que usted entienda que nosotros nada más le estamos dando el espacio a la ciudad
ciudad y nosotros no manejamos la logística, no manejamos nada con la registración, las citas. Nuestro personal, nadie está encargado de eso ni tiene acceso. Lo mismo que con las pruebas, nosotros no tenemos acceso de los registros. Así que si usted quería cambiar la cita o cancelarla o lo que sea, nosotros no somos los que estamos manejando eso es la ciudad. Ellos son los que mandan las personas para con las filas, la administración, la organización, todo eso es la ciudad y entonces ellos son los que están organizando y nosotros nada más estamos dando el espacio. Ahora, sé que no hay más citas disponibles, eso quiere decir que muchas personas se inscribieron y y que ustedes fueron buenísimos en compartir esta información con sus familiares y amigos. Felicidades. Y también nos damos cuenta que hay en verdad mucha necesidad para tener esta vacuna más asequible a nuestra comunidad. Así que lamentamos mucho que no haya más citas disponibles. Am, eh, y, am, y entonces es muy importante que ya entiendan que no podemos ayudarlo con esto en cuanto no tenemos control de quién puede entrar o quién no puede entrar. Ok, la otra cosa es que si usted entró, le dieron su cita, le puede decir que va a ser en la iglesia San Judas, porque en el edificio San Judas. Y no, es en nuestra escuela, sino que nosotros rentamos de la iglesia San Judas. Nosotros no somos dueños del edificio. Y por eso es que dice San Judas. Quería confirmar. Ahora, si usted llenó su aplicación pero está esperando confirmación, sé que a lo mejor eso fue que tienen un glitch en el sistema y por eso es que no ha recibido la confirmación de su cita. Okay, so now I want to announce a very special guest who has been amazing at helping us set up this vaccination site and everything with our community giveaways and partnering. So I just I want to say drum roll or big clap for our Assemblywoman Carmen de la Rosa. And it's a surprise special guest because she has something very important to tell us. Tenemos una invitada súper especial, estoy muy emocionada que esté con nosotros, y es nuestra asambleísta que ha sido maravillosa en ayudarnos a que tengamos este sitio de vacunación aquí en nuestra escuela y también todos los proyectos de dar comida, ayudar a nuestra comunidad. La verdad que ha sido increíble en la forma que ha ayudado a nuestra comunidad y por eso quiero darle la bienvenida, un aplauso grandísimo, un saludo de IAL, un abrazote. Así que, Carmen, you got the floor. Hola, buenos días, ¿cómo están? What is it, afternoon? Good afternoon. It's a pleasure to be here. It's always beautiful to spend time with Inwood Academy for Leadership. Es siempre un placer para mí venir y saludar y traer informaciones a la comunidad. It's my pleasure to also partner with you all to make sure that we got this successful vaccine site. It's important for our community to continue to vaccinate and continue to inform themselves about the vaccine because that's the only way that we're going to be able to combat COVID in our community, which the numbers are still high in our community. Gracias por siempre decir presente en nuestra comunidad. Nosotros, fue un honor trabajar con ustedes para asegurarse de que el centro de vacuna esté ahí para la comunidad, para la escuela, para los miembros, los padres. Es importante que nuestra comunidad se eduque sobre la vacuna y sepa la importancia. La vacuna es la única manera que nosotros vamos a poder seguir combatiendo este virus tan mortal para nuestra comunidad. Today, I wanted to come and talk specifically about the upcoming elections. We are going to have elections in June. And these elections are going to be a little bit different, right? The voting, because there's a new process called ranked choice voting that is coming to our city.
where people are going to be able to, if you're a registered Democrat in the primary, you're going to be able to rank the candidates by preference from 1 to 5. So it's important for our communities to know that there's elections happening in addition to the mayoral race. There's city council races, there's judge races, there's a Manhattan DA's race. And so although sometimes people are not excited about politics, we need to understand that politics guides everything that is happening around us, and that it's important that we participate in the process so that the people that are in government representing us have the same values, have the shared values of empowering our community. Entonces quería venir aquí un momento hoy simplemente para recordarles que hay elecciones el día 22 de junio. El 22 de junio hay una primaria demócrata, ¿ok? Eso quiere decir que si ustedes son registrados demócrata de ese partido, van a poder votar. Y este año hay un nuevo proceso, sorry, mi perrito, un nuevo proceso de votar, y es un proceso de un voto preferencial. Eso quiere decir que van a haber muchos candidatos en la boleta y usted puede escoger el candidato que quiera para la posición número 1, número 2, número 3, hasta el número 5. Al lado de cada nombre va a haber un círculo que usted puede circular en la columna número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5. Es importante que nuestra comunidad sepa que esto es un nuevo modo de votar, ya que las boletas van a ser muy largas. Arriba en la boleta va a estar la contienda de alcalde. También estamos este año votando para un nuevo controlador de la ciudad de Nueva York. Además, los nuevos concejales, y también van a haber elecciones de jueces en la ciudad de Nueva York. Es importante notar de que aunque tal vez hay muchas personas que no le interesa la política o no vive la política en el día a día, la política sí tiene un impacto grande en todo lo que pasa en nuestra comunidad, los recursos que llegan, y es importante más que nada que las personas que nos representen en estas posiciones puedan tener los valores que nosotros queremos ver reflejados en el gobierno, los valores de transparencia, de honestidad, de ser una persona que trabaja por el bienestar de la comunidad y que quiera seguir haciendo ese trabajo. Así que quería traer esa información porque lo van a estar escuchando mucho en la televisión sobre este voto preferencial, el voto ranqueado. Entonces es importante que sepan eso. Las elecciones son el día 22 de junio y como ustedes saben, el año pasado comenzamos un proceso nuevo de votación temprana. La votación temprana comienza el día 12 de junio y dura 8 días votando temprano, y luego el martes 22 es las elecciones de primarias para todos los demócratas. Luego, después que pasa el proceso de los demócratas, en noviembre es la elección general, donde los demócratas, republicanos, independientes, todo el mundo puede votar. Pero ya para ese tiempo van a estar los dos candidatos que ganaron en las primarias. Por eso es importante que se involucren en la contienda de las primarias. Estoy aquí para responder preguntas. Mi oficina siempre está disponible. Estamos en el 210 de Sherman Avenue, 210 Sherman Avenue. Y el número de mi oficina lo voy a poner en el chat para cualquier persona que necesita ayuda. Estamos aquí para servir, porque para eso nos eligen, para que podamos tener nuestras oficinas abiertas a los servicios de la comunidad. Y le doy las gracias a todos ustedes por su participación en la comunidad. Siempre Tatiana y todos los líderes de la escuela siempre están empapados de todo lo que pasa, y yo me siento orgullosa de tenerlos a ellos como compañeros en la lucha para empoderar a nuestra comunidad. So thank you all for the opportunity to come over and say hi. I'm happy to answer any questions, Tatiana, if that's something you want to do. I'm also going to drop the number for our office. In the event that you need help, our office is here to serve. That's why we are elected. And my office is at 210 Sherman Avenue. So thank you, Tatiana, for this opportunity. No, thank you for coming. And again, you're always a megaphone for our community of all our needs and all our struggles and all the things that you're doing for our families who did not get all the packages, and so many things that you do for our community, and to make sure that all those who are in need
are considered first. So we're just so thankful for all the work that you have been doing. It's amazing. So yeah, so if anybody has a question, by all means, post it on the chat, or you can also raise your hand and I'll call your name, or like I said, you can, in the reactions, you can give me a thumbs up and she will answer your questions. And this portion is just for Assemblywoman Carmen de la Rosa. Estoy diciendo que la verdad que el trabajo que ella ha desempeñado en nuestra comunidad es de corazón, que en verdad ha dado todo lo mejor de ella que yo he visto, porque yo, estando nosotros como soldaditos al frente, nos damos cuenta de la necesidad y de nuestra comunidad, y veo que la verdad que asambleísta Carmen de la Rosa ha hecho gran contribución por nuestra comunidad. Así que si tiene alguna pregunta para ella, recuerden lo que les dije, hágame una pulgar arriba en las reacciones o levante la mano también en las reacciones para hacer preguntas a ella. Y ella ya puso su teléfono también, y saben que están aquí en 210 Sherman Avenue. So who has a question? Sí. Sí. Leisha. Irkania, do you have a question? Fíjate, mía, ella está de allí para acá, que ya no sé qué Oh, le pasa. no, she doesn't have a question. Okay, so it seems like we're all set. I think that Michelle gave asked a question about when are the elections, and again, they're June 22nd. Is that correct? The primaries? Yes, June 22nd are the Democratic primaries. And I just want to reiterate that the president may do so much, but everything is done locally. So that's why it's so important for everybody to vote. Because that's, if you can talk a little bit about that, Carmen. Yes, absolutely. So, you know, there's a saying that all politics is local, and that is because it is your local representatives that go up to Albany or City Hall to make sure that the resources that our community need come directed to the community. You know, when the federal government passes a budget, they pass it for the entire nation. And it's up to our elected officials locally to say, these are the needs that we have. This is where this money should go. So that's why it's important to have local representation and be involved in that, because you want to make sure the people that are getting into these offices are able to represent the values and the things that you think are important, like our children's education, like the cleanliness of our community, like the rights of immigrants, the rights of workers, right? Those are things that are important in this community. Small businesses, making sure that they can stay with the doors open. So, básicamente, en la política, las representantes locales tienen mucho que decir y mucho que ver con lo que pasa en la comunidad en el día a día. Por ejemplo, el presidente Biden puede decir, voy a mandar un paquete de estímulos, todo el mundo va a recibir su cheque estímulos, ¿verdad? Pero sus representantes que ustedes mandan al Congreso, que mandan a la Asamblea, que mandan al ayuntamiento en City Hall, son los que deciden cuáles son los servicios locales. Por ejemplo, en el presupuesto del Estado de Nueva York, nosotros negociamos 180 billones de dólares. En ese presupuesto se decide tanto va para la educación, tanto va para los servicios de limpieza, tanto. Entonces, esas decisiones, ustedes quieren tener personas que puedan decidir basado a la necesidad que se ve aquí en la comunidad y no basado simplemente en sus ideas de cosas grandiosas. Todos tenemos ideas, pero si las ideas no van en la misma página con lo que la comunidad necesita, de lo que la comunidad está pidiendo que se le haga prioridad, entonces no vale nada para cambiar el día a día de lo que está pasando en nuestra comunidad. Por eso la política... Una pregunta. De todas formas, nosotros vamos a seguir dando más información sobre las votaciones, cómo hacerlo, cómo funciona más adelante. Thank you so Yo quería much. preguntar algo. Ya se va ella. Carmen. No, diga. Carmen también. Mi nombre es Carmen también. Quería preguntar, porque escuché anoche la noticia en Univisión, de acuerdo al plan que tenía John Biden con los inmigrantes.
¿Qué va a pasar con eso? Porque supuestamente ahora por el problema de los inmigrantes que vienen de México, eso está un poco retrasado. Bueno, le puedo decir que eso es bajo la jurisdicción de nuestro gobierno federal, ¿verdad? Entonces, una cosa que debemos de entender que hay 3 niveles básicos de gobierno. El gobierno federal, que es el presidente, la Cámara de Representantes y el Senado estadounidense. Está el nivel estatal, que es el nivel que yo represento, que son los asambleístas y los senadores. Y está local, que son los concejales, el alcalde, todo eso. Entonces, esa pregunta le toca en realidad a una persona como el congresista Espaillat, que es el congresista de los Estados Unidos, podérsela responder. Pero yo me voy a tomar el atrevimiento de decir, aunque no es mi jurisdicción, que los problemas de inmigración en este país son sumamente complejos. Yo creo de que la administración del presidente pasado, Donald Trump, eran unas pólizas, una política bien anti-inmigrante. Creo que el presidente Biden ahora está mirando cuál es el panorama político para poder poner en lugar una política menos severa para los inmigrantes. Pero creo que eso va a ser un proceso. Tiene que pasar por la Cámara de Representantes, tiene que pasar por el Senado estadounidense para poder tener un acuerdo de 3 partes a cuál va a ser las reglas de inmigración en este país. Una de las promesas que el presidente Biden hizo durante la campaña era que en los primeros 100 días él iba a presentar esta propuesta de reforma migratoria en este país. En mi opinión personal, creo de que una reforma migratoria fuerte se necesita en este país, donde se le pueda dar oportunidades a esas personas que han vivido en este país, trabajado en este país, que tengan un acceso a la ciudadanía. Muchas personas no comparten esa opinión y yo lo respeto, pero entiendo de que la única manera que los Estados Unidos va a poder tener un impacto global es Y invirtiendo. y económico. Económico también, es invirtiendo en esos países que ahora mismo, como ustedes saben, mire la situación en Venezuela. Son países que ahora mismo se lo está llevando quien lo trajo, como se dice vulgarmente, porque no tienen un acceso a un capital económico. Entonces nosotros como un poder superior tenemos una responsabilidad a esos países que ahora mismo están pasando por un momento muy difícil. Entonces esa es mi opinión personal, pero creo de que en términos de hablarle en detalle del plan, creo que la oficina del congresista puede hacer un mejor trabajo porque ellos están trabajando con eso al día a día. No, y te pregunté porque te vi arduamente también Sí. empujando Sí. cuando Biden ganó y Sí, tú soy sabes. defensora de los derechos de los inmigrantes. Llegué a este país como inmigrante, como niña de la República Dominicana, y mis padres son inmigrantes también. Y creo que es importante apoyar a los inmigrantes en este país porque nosotros somos lo que trabajamos, lo que cuidamos los niños, lo que llevamos la comida, lo que hacemos, todo ese trabajo que otra gente no quiere hacer, lo hacemos nosotros. Entonces, creo de que se le debe un respeto a la comunidad. Así es, So, gracias. if you quickly translate. Yes. Yes. So she asked about immigration and she asked about President Biden's immigration reform policies. And so what I explained is that there are 3 levels of government, right? We have the federal government, state government, and local government. I'm not in the federal level. On the federal level, we have our Congress people and our US senators. So I'm not the best person to talk about his immigration policy proposal, but I can tell you that personally, my opinion is that we do need an immigration reform in this country. I have been throughout my career an ardent supporter of immigration reform because I believe that immigrants deserve to be treated with respect. We are people that have built this nation, built our communities up, and there should be a path to citizenship. You know, Joe Biden in his campaign promised that he would present an immigration reform proposal to Congress within the first 100 days. And I think this is the discussion that is happening on that level right now, where he is presenting what his plan looks like. But that plan will have to be negotiated with the US Senate and the US Congress to make sure that the details of that proposal are something that the members can vote for. So my advice is to anyone who is interested in advocating or has an opinion on the immigration proposal is that they reach out to our local congressman, who is Adriano Espaillat.
He represents this community in the U.S. Congress, and his office, I'm sure will be interested in hearing what you think, as well as giving you more information and details on that proposal. So thank you so much. Again, a recap, don't forget to vote June 22nd. It's a ranked choice voting. It's a new way of voting. We will continue to provide more information about that. And if you have any questions, please don't hesitate to call 212-544-2278. And that's Carmen de la Rosa's office at 210 Sherman Avenue. And thank you so much for being with Thank us. you so much. Have a good day. Be safe out there. Bye. Take care. Bye-bye. Okay, so now I'm going to continue with the rest of the announcements, and I'm going chronologically. So the next one would be parent-teacher conferences. So just a reminder for parent-teacher conferences that for 5 through 8 is a student-led conference. That means that both parent and student must be present on Zoom. So you're supposed to fill out, by now you should have, today's the deadline to fill out the Google form. And I'm going to put the Google form here. Let's see. I'm going to share my screen so that in case you didn't see it, this was the Google form. So today was the deadline. So it might be that by now it just says that there are no more options. It's just probably that it just, there are no more spots available. So, but don't worry if you didn't fill it out, because, you know, you can call Nancy, and Nancy can help you to set up the appointment with the advisor. And the way, again, it's done is that the advisor, it meets up with you and your child gives you a report of what's going on, and then you decide which teachers are the ones that you really want to talk to discuss, you know, plans for guides for you to work together and express your wishes with the teacher. And in that case, the advisor is going to help you to set up the appointments, and the teacher is going to call you. So it's going to be a phone kind of over the phone. It's going to be all over the phone. And again, if you have any questions, please, by all means, call Nancy or email her, nancy.betances@ilcs.org. Ok, ahora les digo sobre las conferencias de padres de maestros en sí. De 5 a 8 está dirigida por los estudiantes, porque queremos darle más liderazgo desde chiquitos, empezar a que tengan más responsabilidad por sus estudios. Entonces, el consejero es el que del grupo que se llama Advisory, es el que le manda a usted el enlace de Zoom, y usted tiene que estar con su niño para que su niño esté presente y le dé el reporte, y ustedes decidan con qué maestro, con su niño decidan con qué maestro es que quieren hablar para que vean cómo mejorar sus notas o avanzar mucho más. Y entonces el consejero lo ayuda a sacar esas citas con los maestros directamente, y el maestro lo va a llamar a usted a la hora que le conviene. So, como vio en la aplicación que puse ahorita, si ya usted no llenó esa aplicación y dice ya no hay más cupos, quiere decir que está todos los cupos llenos, pero no se preocupe. Nancy Betances lo puede ayudar para sacar la cita con el consejero si es que no la pudo sacar y no ha recibido todavía el enlace de Zoom. Y luego, si no pudo sacar la cita con los maestros van a seguir llamándolo la semana que viene. O sea que no es solo por el viernes. Ellos van a seguir llamándolo por la semana que viene. O sea que tienen tiempo. Solo queremos que usted pueda hablar con todas las personas que usted quiera de maestros. Así que no se preocupe. Y ya le digo, puede mandarle sus inquietudes a nancy.betances@ialcs.org. And again, I just want to reemphasize that if for some reason you don't get to have all the appointments with your teachers for this Friday, don't worry. They can arrange via the advisor for appointments with your teacher next week. So this continues, you know, it's not like a one-shot deal. We want you at peace to be able to talk to all the teachers that you want. Okay, that's from 5 through 8th grade. Now from 9 to 12, it is parent-teacher conferences. So
it's going to be over the phone. They're going to call you, and for that, you're going to have the form, and I'm going to share my screen so that you see how the form looks. You probably are familiar with this form already because this is how we did it before. And again, just look for this form that was sent out to you, and you make an appointment. Click on make an appointment, and there is also a YouTube video that you can, step by step on how to make the appointment. But this is the same form that we use from last year, so you should know by now how to go about it. But if you need a refresher, this is how you do it. Watch the video, and again, you just go to YouTube and then Inwood Academy for Leadership, and then click on videos, and this is how you go. And I'm gonna put the video on the chat so that you can look for how to get that. And and again, the PDF form, I don't know if works, but they posted it on Alma. This is the PDF form, but if you look at Alma, and Miss Hackett sent it a reminder today about how to go about it. So just look in Alma for the announcements, which is the megaphone, and you'll be able to get access to that. Ok, so les quiero decir que para la escuela de high school es conferencia de padres y maestros, y ahí puse en el chat el formulario que es donde usted saca la cita y hace la cita con cualquier maestro que usted quiera. Comparto de nuevo mi pantalla. Usted mira y escoge, digamos, por departamento, por inglés. Si su niño está en 11 grado, pues entonces con el inglés, hace aquí un clic en hacer la cita, y eso le ayuda para a sacar la cita con el maestro. Usted esto lo va a enviar a el calendario del maestro de Google, y usted mira la cita como que le conviene y a la hora que le conviene, y saca su cita haciendo un clic. Y para saber cómo hacerlo, está este video en YouTube de Parent Teacher Conferences. Lo que usted va es a YouTube, luego busca en Search, pone Inwood Academy for Leadership y hace un clic en videos. Así que esta es la forma en que usted puede sacar su cita. Y de nuevo lo puse, la directora Hackett hizo hoy otro anuncio en Alma para recordarles que hoy es el último día para sacar sus citas. O sea que es muy importante, que ellos necesitan organizarse todo, y entonces es muy importante para sacar las citas. Y les recuerdo que las conferencias de padres y maestros es hasta las 7 de la noche. En la mañana, en la mañana es en la escuela intermedia, es con el consejero, y en la tarde es cuando los maestros empiezan a llamarlo. Disculpe, por lo visto están en reparaciones en el apartamento del lado. Si es que me escucha. So I just want to remind you that the parent teachers conferences are until 7 p.m. on Friday. And for middle school, in the morning is when you get all the Zooms with the advisories. And then in the afternoon is when the teachers are going to start calling you based on the time that is convenient for you. And the lunch time for teachers is from 2 to 3. So that's the only time that it's not available, is from 2 to 3, because that's when the lunch is for staff. The other thing, les digo que el almuerzo para los maestros es de 2 a 3. De nuevo, en la escuela intermedia, en la mañana es cuando se hablan con los consejeros o de advisory, y en la tarde son cuando los maestros están haciendo las llamadas. De nuevo, si no alcanzó a recibir su llamada el viernes, pues lo hace la siguiente semana, pero todos van a poder hablar con los maestros que usted quiera. The other thing is that el almuerzo es de 2 a 3. For high school, very important. If your child is a junior, then they have a meeting from 4 to 5 on Friday. So we are going to have a 4 to 5 meeting
on the college application timeline and setting up everything for next year. So getting you ready for next year with the applications and everything. So that is important. You should have gotten an email with the link for Zoom. So, and I'll be there as well. Para high school, muy importante que el viernes de 4 a 5 es un taller solo para los padres de estudiantes de 11 grado, porque vamos a dar una orientación de cómo es la parte cronológica para aplicar para las universidades, cómo funciona, qué es lo que usted tiene que hacer paso a paso y la transición, ya para que empezar a pensar en la transición a la universidad. O sea que todo esto vamos a hablar en el viernes de 4 a 5. So since we're talking about Friday, Friday we have the coffee hour, and that's been great. That's with the parent representative under the school board. That's Jocelyn Almonte, and the parent representative from Title I, that is Elizabeth Gamero. And so if you're not in 11th grade and you don't have an appointment at 4 p.m., by all means, join them for a cafecito. And that's a time to just unwind, and time for yourself, and anything that is you have like, I want to promote this or I want to do that, whatever it's on your mind, they're there. And out of those ideas that are about our concerns, our thoughts, that's what comes up, ideas to make our community better, to get our kids to get to the next level. So by all means, this is not an informational session, it's a time for you guys to share. Since we know there is not that much time in all these informational sessions. La otra cosa es que si usted no está en su niño en 11 grado y no tiene que ir a ese taller que mencioné este viernes, o si no tiene alguna cita con algún maestro, los invito estoy promocionando el cafecito, que es en Zoom, dirigido por Elizabeth Gamero, que es la representante de título 1, fue su idea, y Jocelyn Almonte, que es la representante de los padres bajo ante la junta directiva de la escuela. Entonces, es un momento para usted abrirse, a decir lo que le preocupa, sus sueños, porque de ahí son todas las ideas para poder crecer como comunidad y ayudar a nuestros niños a ser esos líderes y saber qué es lo que necesitamos para avanzar. And I just want to add that I also give out a raffle. So we give out a raffle. So by all means, you may win. It's a win-win. All right. Y yo también quiero decirle que nosotros hacemos rifa ese día. Así que puede ganar. Okay, next. I want to promote the open house. Is this Saturday because we're doing enrollment, and just remember that our school is one school from 5 to 12. So if your child is in 8th grade, you don't have to enroll to our school because you're in the same school and you're already enrolled. So you don't have to do anything. But if you want to join us for the open house, you can tell us, come on Saturday. It's at 11 o'clock in English. And so all you have to do is go to Eventbrite. So you just go type inwoodacademy.eventbrite.com, and then you can select what's best for you. That you want to join us on Saturday, and then you'll be able to get the Zoom link. And also, if you join us, then you also enter into a raffle. We like raffles, So, so tell your friends that it's very easy for students to start in 5th grade because there's no 4th grade coming in. But for the other grades, it's harder. But it is still a lottery, so they may win. So you never know. And we always accepting students. So
it's harder for new students to start in 9th grade, but again, it's a lottery. And ok, entonces la otra cosa que le quiero decir es que tenemos casa abierta virtual este sábado a las 10 de la mañana. Y entonces, si usted tiene amigos, dígale que vengan a nuestra escuela. Recuerde que si están en 4º grado ahora para entrar a 5º, es mucho más fácil entrar a nuestra escuela porque no tenemos niños de 4º grado. Entonces hay mucho más cupos. Es más difícil para los otros grados porque, claro, están los niños que están con nosotros pasando al siguiente grado. Así que si tiene amigos, compartan, dígale que vayan a inwoodacademy.eventbrite, aquí eventbrite.com, y ahí les sale la cita para que ellos saquen la cita y le dan recibe un Zoom, un enlace de Zoom, y así puede entrar este sábado a las 10 de la mañana para dar toda la información. Si usted está en 8º grado, a pasar a 9º grado, no tiene que hacer ninguna registración porque es una misma escuela. O sea que no tiene que, nuestra escuela va hasta el 12, o sea que no tiene que hacer nada. So we do hope to and do want to, I just trying to work out the timing to do a special open house for our 8th grade parents. The 8th graders already had their open house, but if you want more, and I think it would be good for everybody to get a special one. So we're still planning for 8th grade parents to have an open house just exclusively for them. But if you can't wait for us to have it all together with the timing, you're welcome to come this Saturday at 11 a.m. Le estoy diciendo que si ustedes son padres de 8º grado, para pasar a 9º, queremos hacer una orientación virtual para usted especial. Ya le hicimos a los estudiantes, o sea que sus hijos ya tuvieron esta casa abierta virtual, pero sabemos que los padres a lo mejor ya tienen más preguntas y entonces vamos a hacer otra especial para ustedes. Pero si no quieren esperar, por favor, únanse a nosotros este sábado a las 10 de la mañana. Y ya le digo, para registrarse, usted va a inwoodacademy.eventbrite.com. So I'm going to show you how the Eventbrite show looks like so that you can see. And this is you do inwoodacademy.eventbrite.com and it leads you to this page. And so it gives you just the option for our open house, and you can select either the Spanish one or the English one. Okay, so good. And again, you can win a raffle as well if you participate in that. Alrighty. Now, the other thing is that high school, an announcement, special announcement from the video journalism class. They're looking for female students at IAL who feel empowered in some way and have shown their talents or hard work through sports, arts, academics, or anything at all. And the reason is because the students from the video journalism class, they would like to interview them for their upcoming video honoring Women's History Month. So if your child, you think, oh my gosh, this will be so good for you. And just remember, being on this video and all this stuff, it helps them to later on when, resumes and all this stuff, it gives them that opportunity to really be proud of themselves and encourage others to follow their lead. Este es un anuncio del periodismo de video de la escuela de high school. Están buscando estudiantes femeninas de IAL que se sientan empoderadas de alguna manera o hayan mostrado sus talentos, trabajo arduo a través de deportes, artes o cualquier cosa que usted vea, mi hija se destaca en esto o lo otro. Porque lo quieren los estudiantes de la clase de periodismo de high school, entrevistarlas. Para ellos están haciendo un próximo video en honor del mes de la historia de la mujer. Así que empujen a sus niños que es bueno para ellos de tener un poquito de estar en la cámara, estar en la luz y de ver de que se sientan orgullosos por todas las cosas que han podido tener.
Okay, so Hi, Tatiana. yes. How do we find out if our student or child is interested? How can we get them hooked up with that interview? Yeah, so if you're interested, then let me know. Just let me know, or tell their teachers. They can tell their teachers. Will But do. either way, buena pregunta. Y si el niño está interesado, ¿qué hace? Bueno, avíseme y yo se lo mando al grupo de la clase de videoperiodismo. O también le pueden decir a la maestra, yo quiero hacer esto. Y la maestra le dice a la maestra que es que está interesado. So, siempre avíseme. And this I want to showcase and I want to share that we have plenty of students who are amazing. So I just want, today they had the assembly and they showcase students of the month. So for each grade, this for middle school. So I just want to acknowledge Lee Marie Montas, Johnny Alexi Amador Mendoza, Jocelyn Gonzalez, Amy Amador Mendoza, Karen, Aralis Plasencio, Elian Peña, Abigail Romero, Justin Lopez, Andy Villalona, Robert Pérez, Emilio Durán, Scarlett Bellido, Nicole Díaz, Enedi Martínez, Joshua Martínez, Jaden Grullón. So it's ¡Felicidades! ¡Woo! Felicidades a todos los padres por su arduo, porque no solo son los estudiantes, sabemos que ustedes también se ganan ese premio. Por pues, un arduo trabajo, así que felicidades. So I just want to let you know, it's not just a win-win for the parents, for the student, but also for the parents, because you have been there teaching and doing all this stuff. And so thank you so much for all your hard work. Okay, next, important dates. I just want to remember, today's the last day to sign up for parent-teacher conferences. Saturday, it's the open house, 10 a.m. Spanish, 11 a.m. English. Next, April 1st through the 9th, it's the spring holidays, so there's no school. Oh, and by the way, when we have parent-teacher conference, just remember we do not have classes because all the teachers are going to be tied up with parents, so they won't be able to teach and be with parents at the same time. So that's why there's no school, and that's why if you're in a family support center, do not send your child to the family support center, to the building, again, because there's the vaccination going on. But there is no classes, so they don't have anything assigned. Okay, May 28 to May 31 is Memorial break, no school, and June 11 is the last day of school. So that's the important. Now, for the people who are students who are in family support center, this pop-up vaccination is just a pop-up. So they can come back to the building on Monday, March 22nd. So it's just for these 2 days that they don't come to the building. Ok, otras fechas importantes es que recuerden, hoy es el último día para registrarse para las conferencias de padres y maestros. El sábado es la casa abierta a las 10 de la mañana en español, a las 11 en inglés. También les recuerdo que cuando hay conferencias de padres y maestros, los estudiantes no tienen clase porque los maestros están ocupados con los otros padres. Entonces, no pueden dar clase y estar llamando a los padres. Entonces, por eso no hay clase. Y eso también quiero enfatizar, si su niño viene al centro de apoyo familiar, a la escuela, directamente al plantel, no lo lleve el viernes porque ya le digo, es el día que estaban en vacunación, haciendo las vacunaciones y también no hay clase. Así que no lo traiga y no espere que tenga él clase virtual. Ok, las otras fechas importantes son de abril 1, abril 9, es las vacaciones de primavera, no hay clase. El 28 de mayo al 31 de mayo es descanso conmemorativo, no hay clase, son fechas feriadas del gobierno. Y el 11 de junio es el último día de clases. Lo que vamos a hacer es cerrar más temprano y abrir más temprano. O sea que por ahora tenemos bien la fecha de 11 de junio. Ok,
sé que una mamá me preguntó, oh, si yo ya compré los pasajes, ¿qué puedo hacer? Todavía no tengo la respuesta, pero estamos ah, pensando cómo apoyar mejor a los niños. So the one thing is like, I know, as I mentioned, we're going to close earlier. I'm going to start earlier. And I know a parent asked me, what do we do if we already bought the tickets? And so we will not be available. I still don't have the answer, but we're still working on it. Okay, so next thing, since we're talking about spring break, middle school has a reading challenge, and the way there's going to be is going to be via Audible. They have the extensive a free collection on Audible. You just download the app, and they have books in Spanish and in English. And after completing the audiobook, students will record a 60-second book review, and the teachers will be able to tell them how to go about it. But I just want to give you a heads up. The first prize is $100 if they do what they need to do. Second prize is $50, and third prize is $25. So encourage your children to participate in this amazing reading challenge for spring. We want the kids reading all the time. Desafío de lectura durante las vacaciones de primavera. Los estudiantes el desafío es de elegir un audiolibro de la extensa colección de Audible. O sea, es una aplicación, la descarga Audible, que se escribe Audible y tiene en libros en español, en inglés, en otros idiomas, si hablan otros idiomas, pero en sí los niños tienen que leer el libro y grabar una reseña del libro. Y los premios son, para primer lugar, $100, para segundo lugar, $50 y para tercer lugar, $25. Así que empujen a sus niños de que participen. Ok, next. Pregunta me estaban haciendo de, you were asking about, what about when are we coming back into the building? So we're going to start after spring break, April 19th through June 11th, okay? So we're going to have a video on YouTube. Again, you go to YouTube, you click Inwood Academy for Leadership, and then you click on videos and you'll be able to find it. We were already recorded it yesterday, but unfortunately we had technical difficulties, so we had to re-record it. Sorry about that. But what I can tell you is that a few things. One is, for middle school, we have the state exams, and it's going to be April 23 for ELA, 5 through 8th grades, May 7 for math, 5 through 7th grade. Quiero decirles que para regresar a la escuela, ok, antes de todo quiero decirles que vamos a tener un video en YouTube y ese video va a explicar cómo va a ser para volver a regresar al edificio. Y ya lo habíamos grabado, pero tuvimos problemas de técnicos y nos va a tener que volverlo a grabar. Mil disculpas por eso. Pero lo que les puedo decir es que los exámenes estatales ya están, que son abril 23 de artes del lenguaje para estudiantes del 5º al 8º grado y el 7 de mayo para matemáticas del 5 al 7º grado. Okay, so just to give you a heads up for middle school, all grades will come into the building for 2 different weeks. And during those weeks that they will be explained in the video, Monday through Friday is from 9 a.m. to 3 p.m. with, of course, Wednesday 1 p.m. dismissal, and except with the Memorial Holiday of May 28 to May 31. And while those grades are in, while the grade is in the building, the other grades are remote, just like we've been doing it now. Now, if you decide, okay, say for example, my kid is in 5th grade, and this next week is the week to go into the building. So if I say, well, you know what, I don't want to send my child to the school, then your child will get homework on Google Classroom.
so it will be like asynchronous, that won't get videos because the teachers actually will be in the building with the other students engaging in all the activities, okay? And the other grades, say, we just said 5th grade, say they're in the building, the other grades 6, 7, and 8, then they will be doing regular virtual classes as we've been doing so far, okay? Entonces, digamos, la forma que va a funcionar es que por 2 semanas diferentes van a venir todos los grados. Entonces, va a ser de 9 a 3 de la tarde, a excepción de la miércoles, que es hasta la 1, como siempre, y claro, a excepción de la días feriados de mayo, de 28 al 31. Entonces, la forma que funciona es, digamos, esto, que si su hijo está en 5º grado, por ejemplo, entonces, y le toca venir la semana que viene. Entonces, todos los niños de 5º grado vienen a la escuela. Ahora, cuando están en la escuela, están con sus maestros como antes de la pandemia. Ahora, si usted no quiere mandar a su niño a la escuela porque no se siente todavía segura, entonces, perdón, a su niño va a mandar tareas por las aulas de Google, como se hicieron al principio de la pandemia, que hacían todo asincrónico, y entonces por esa semana su niño va a recibir todo asincrónico, no va a recibir videos ni nada porque los maestros van a estar en sí con los otros estudiantes haciendo clase normal, como era antes. Mientras que los otros grados, 6º, 7º, 8º, pues estarán haciendo clase común y corriente virtual, como lo han estado en estas últimas semanas, en que ven a los maestros desde su casa enseñando. Okay, so that will be for middle school. For 9th through 12th grade, again, we will have a video on YouTube, and this will be, every grade will have once a week. So say 9th grade is on every Monday, 10th grade is every Tuesday, on and on. So that will be explained all in the videos. When will the videos be available? Yeah, so we had to re-record. So Okay. they were supposed to be today, but again, we had a glitch. Okay. Technical thing, so we have to redo it. So then you'll let us know when the videos are available. Muy bien, gracias. Yeah, but it should be the latest, I would think, Monday, just because of, again, but I just wanted to give you a sneak preview of what was going on. But just to let you know, every grade in high school will come once a week, like every Monday or every Tuesday and things like that. And will be till June 11. And that way they can connect with their advisory to complete their college and career readiness work or get help on classroom. And they get also time for one-on-one with teachers. And they do social emotional activities and such. So we'll have all those videos soon, hopefully by Monday. We would have had it by today if we had not had those technical difficulties. So el video de cómo va a ser las clases después de las vacaciones de primavera, espero esté el lunes. Iba a estar hoy, pero tuvimos dificultades técnicas y lo tenemos que volver a grabar. Mil disculpas por eso. Entonces, en sí, pero ya saben cómo encontrarlo. Van a YouTube, después buscan Inwood Academy for Leadership, después hacen videos y ahí estará el video. Y en sí lo que está diciendo es que en cada grado va a venir a la escuela, digamos, el 9º grado viene el lunes. La verdad que no cojan que esto sea así, no, sino después vean el video. Les estoy nada más dando un ejemplo. El otro grado viene un martes, el otro grado viene un miércoles, cosa por el estilo. Y cuando vienen al edificio de la escuela de la secundaria, entonces ahí se conectan con sus asesores, completan su trabajo de preparación universitaria, obtienen ayuda con el maestro 1 a 1 y cosa por el estilo. Entonces, y tienen muchas más actividades de proyectos. Entonces, esa es la forma como va a funcionar y esperamos tengamos este video que le va a explicar exactamente la directora cómo funciona. So, the principal will give you all the ins and outs about that. Okay, so now I want to tell you exciting news, and that is, it comes from PSW, our after school program. But first of all, I just want to share with you this form because they really
like all our school, we want to hear from you. What do you think? How are we doing? What do you want changes? So very important that you fill out this form. So if your child is in middle school, please fill out this form, even if your child is not in the after school program, because this can affect the future. Si su niño está en la escuela de 5 al 8º grado, el programa después de la escuela PSW está dando este formulario para pedirle su opinión, porque esto ayuda mucho a la planificación y que sea de acuerdo a lo que más le convenga a su familia. Así que es muy importante, aun si su niño no está viniendo al programa, porque eso va a ayudar también para el futuro. Okay, so I'm going to put that in the chat, and so that you can fill out this form if you have it right now. If you have a kid, fill it out right now, because that will be great. And this is the other thing that is exciting, and that is, and you also want to fill it out, this form. I'm going to give you another form, and this is for an activity that they're a special conference from boys and girls. So I'm going to put conference, and I'm going to put it in the chat. Okay, and so in essence, esta otra es que puse este otro formulario es porque el Wednesday, March 24 from 1 to 4, March 24, that's next Wednesday from 1 to 4, the kids have a workshop called for the girls, Pretty Little Geniuses. And it's all about girl empowerment, self-image, and building a better, stronger female community. And then boys, they have a Passport to Manhood conference, in order to explore their paradigms and identify who's part of their supportive community. They set personal SMART goals and decide who or how they want to show up for their community. And both events will be happening via Zoom. And the students, again, they can RSVP at that. I put the info of where to RSVP. So by all means, encourage your children to be part of it, because it's going to be great. Como ya les dije, muy importante el programa después de la escuela, que llene la aplicación para les dé la opinión, aun si su niño no está yendo de 5º a 8º grado al programa después de la escuela, porque les va a ayudar a mirar, porque es enriquecimiento. Si quieren ajedrez, si quieren más de algún club, ustedes pueden decir muchas cosas. Lo mismo para high school. As a side note, they're also circulating what clubs do you want to have? So if your child wants a chess club or any other club, by all means, encourage them to sign up. If they think, I wish my school had this, I wish my school had that, this is the time. This is the time to say, I want this club. So by all means, tell their teachers, I want this club, and because they're circulating a form about clubs. But as far as this, en cuanto a esto, el programa después de la escuela, de 24 de marzo, que es el próximo miércoles, de 1 a 4, los niños van a tener una conferencia, y los niños también, que se llama Bellezas Geniales, de genio, geniales, que es de empoderamiento de las niñas con autoimagen, construcción de una comunidad femenina mejor y más fuerte. Esa es la meta. Y la otra conferencia que se llama Pasaporte de Masculinidad, en donde los niños identifican quién es parte de su comunidad, cuáles son los desafíos que tienen, cómo establecer metas personales que sean asequibles, que las puedan lograr, y deciden quién y cómo quieren contribuir en su comunidad. Ambos eventos se llevan a cabo en Zoom, ya les digo, el próximo miércoles de 1 a 4, y puse el formulario para que se registre. Okay. Quiero preguntar algo. There's a question here. I just want to clarify. The senior event, we were scheduled a senior event, and that I had promoted last week, has been canceled. And the reason is because we still have other issues with, with establishing with the whole pandemic in terms of the prom and so we and the trip. And so that's why we're not giving it out
just yet. So stand by, and it was at 6:30 for Friday, but it's no longer. The only workshop that we're going to give out is for junior parents. So Pastor Bays, hope we answer your question about that. Okay, next is Zumba. We've been having the time of our lives on Zumba every Tuesday at 7 p.m. And I'm going to share my screen so that you can see. It's the meeting ID. The passcode is Zumba. And the meeting ID is this one. I send it out with everybody, my voice recorded and everything. And the other thing that the wellness team is offering is the Circle of Security in Spanish at 1 p.m. on Thursdays. So by all means, join us. And it's amazing because it talks about a lot about, how to best connect with our children. And if you don't have it, if we don't have it in English because not enough parents have signed up for the English one, but we do want to offer it in English as well. La otra cosa que le digo es que nos hemos divertido muchísimo en las clases de Zumba, que son todos los martes a las 7 de la noche. Y también la contraseña es Zumba, como ven aquí, es con la Z mayúscula. Y yo lo mando en sí por... lo comparto con con todos, pero para que se acuerden que la contraseña cambió a Zumba. Y es todos los martes a las 7. Y la otra cosa es que el equipo de bienestar también ofrece Círculo de Seguridad, que es el taller en español para padres. Es buenísimo de cómo conectarnos mejor con nuestros niños, especialmente para mejorar la salud emocional de ellos. Y es a la 1 de la tarde. Así que conéctese, por favor. Si no está conectado, avíseme para mandarle toda esta información o tómele una fotito y lo puede hacer a la 1 de la tarde. Tatiana. Sí, pregunta. Ajá, la clase de música que Raquel quiere estar, ¿cómo es en el club? En el club, sí. ¿O tiene uno que registrarse o cómo es? Si no está, por eso tiene que llenar esa aplicación para decirle que eso es lo que usted quiere. La última que usted está enviando. Esta que se ve así, lo voy a compartir. Se ve así, que le puede explicar los clubs y puede decir también qué le gustaría que agregue a nuestro programa. Y ahí es donde usted puede decir. Okay. Otra pregunta, Tatiana. No me pude registrar para la vacuna porque parece que yo lo dejé para hoy. Tal vez se terminó. No sé qué pasó. Sí. So just a quick question about if your child is in middle school and wants to start a club, please, by all means, again, fill out this form and let people know from PSW so that you can, but in the part here where it says, what kind of clubs do you want? Here, what would you like us to know? What kind of clubs? Then you put the club that you want to start. And I'm going to put it again on the chat. For those parents who came in late, for those parents who already came in through the whole thing, I just want to just let you know that just remember every Monday we have the grab and go meals. And if you're not part of yet of the WhatsApp group on, for the latest information of finances or anything within the school, please send me a text and I can add you up to that group, or special education or anything like that. Please, by all means, let me know. Again, for Saturday, if you, I'm going to share my screen. If you want to tell people to join us, to join our school, you just go to Inwood Academy, and actually, let me just go to Inwood Academy. And you go to apply, or you can just go to apply, and then it gets this page. And then if it's hard for the person to apply, to just tell them to fill out this form. And somebody from our office will call and say, let me help you. We'll do it for you. Now, if they know how to do it, they don't need any help, then they can go here and apply now. And it will take you to this page where they can create their own account. Remember, you put your email or phone number, and then you create your own password, and then you can start.
put in all your information. And again, the deadline to apply is April 2nd at 11:59. And this will be in English, but in here it will be in Spanish. De nuevo les recuerdo, si usted quiere decirle a sus amigos que vengan a nuestra escuela, que sean parte de nuestra familia, usted lo invita a que vaya a inwardacademy.org. Le dice que aquí abajo dice traduce, busca la banderita de España y entonces ahí sale todo en español y aquí sale en la parte verde dice aplicar o aplica ya. Pero digamos si se va a aplicar, se desplaza hacia abajo y si su amigo o amiga dice, oh, es muy complicado, yo no sé, ayúdeme con la computadora o lo que sea, dígale que nada más ponga aquí su nombre, su dirección, su teléfono y luego nosotros lo llevamos para sacarle una cita para nosotros hacerle la aplicación. O sea que nosotros podemos hacerle todo el papeleo y no necesita preocuparse. Ahora, si lo quiere hacer solo, nada más solicite ahora aquí y lo lleva a esta página y pone aquí en bienvenido y entonces le sale todo en español y entonces lo que hace es llenar este formulario que es el nombre de usuario, que se hace a su correo electrónico o su teléfono y luego entra la contraseña que quiere que se invente y ya de nuevo empieza a entrar a aplicar y recuerda que tiene hasta el 2 de abril para aplicar. Okay? All right, so that's it from me. And now for those parents who came in late and still have questions, or those parents who still have a lot of questions, stay with me for other ones. Thank you for your time, and see you next Wednesday. Thank you, Tatiana, Tatiana. Tatiana, Thank you. Oh, yes, Carmen. Carmen. Carmen, go ahead. La clase de los sábados, ¿para cuándo comienza? Clase de que Para no los te- sábados, desde que dijeron que iban a dar para los niños para los sábados. Oh, sí. Bueno, no, déjame. Todavía no tiene nada notificado. No, sí, a los que se les envió un correo electrónico y la persona que sabe bien es la consejera de tu niño. En tu caso sería Rosdali Ramírez. Ok. Y Pero esas quería... clases de los sábados ya empezaron los sábados. Lo que pasa es que, por ejemplo, sale en Alma la clase. Entonces, si te vas en Alma al nombre de tu niño, en donde dice Overview, te bajas y dice clase del sábado. Y entonces ahí Oye. sale la clase del sábado. Pero ya empezaron las No clases. sabía. No sabía. Ujú. Hoy quería decirle a los padres para que compartan las redes, porque así podemos darle seguimiento a si alguien quiere ser parte de la escuela. Ujú. Compartir el link en las redes de nosotros. Oh, sí. Le puedo poner aquí en el... Ya yo la sigo a ustedes en Instagram y en Facebook y lo pongo en mi historia y en mi WhatsApp. Quiere decir que yo estoy invitando a los padres para que lo hagan, para Okay. ayudar, porque Gracias. por ahí es más, la gente más se conecta que uno llamándole y diciéndole o al menos que le digan a uno directamente. Sí. Pues gracias, Tatiana. Gracias, Carmen. Gracias. Nos vemos Tatiana, luego. it's Orquídea, hi. Okay, so Just- I'm going, give me 1 second, Orquídea. I'm going to stop recording. And thanks, everyone. And for those parents who still have questions, stay with me. Thanks, everyone. We'll see you next Wednesday and at Parent Teacher Conferences. Bye.